habíamos visto geomorfología climática y, bueno, les había dejado un paper, en mi opinión, bastante interesante, y sobre el campo de hielo patagónico sur, ¿sí? Y, bueno, nada, tenía unas preguntitas para responder. ¿Quién las pudo hacer? Eran 4 nomás, poquitas, y la lectura era amena. ¿Alguno o alguna? Ahí le mando por el chat, profe, lo que yo más o menos contesté. Dale. Sí, o léelo, no hay problema, si no tengas vergüenza. Bueno, la primera pregunta, sí, era sobre qué representa, ¿sí?, el campo de hielo patagónico a nivel geológico temporal, ¿sí? Bien, perfecto. Bien, Fernando. Entonces, bueno, con eso que comentás, podemos decir, sí, que es la evidencia, sí, de la mayor extensión glaciaria, sí, durante el Mioceno y durante el Pleistoceno, Mioceno tardío, Pleistoceno, hace unos 20.000 años, sí, como vos bien mencionás. Eh, Se ve, como les decía, les mostraba la clase anterior en Google Earth, se ve bastante bien hasta dónde llegó más o menos el hielo, ¿sí?, sobre todo con los lagos, eh, y con, bueno, a nivel regional, sí, con las geoformas que observamos. Entonces, bueno, a nivel geológico temporal es la evidencia, sí, de la extensión glaciaria que tuvo el Mioceno, perdón, en el Mioceno durante el Pleistoceno, sí, la glaciación. Bien, y después, ¿qué condiciones geológico-climáticas, podríamos decir, facilitan la conservación del campo? ¿Sí? ¿Alguno la pudo contestar? La segunda pregunta. Yo le puse que dependía de la temperatura media de la Tierra. Bueno, bien. Eso está bien a escala global, ¿sí? Puede ser, igual tener en cuenta que estamos en un interglaciario, ¿sí? O sea que si nos guiamos por la temperatura global solamente, no deberíamos tener prácticamente glaciares, ¿sí?, sobre todo en esas latitudes. Pero Eh, la pregunta en sí hacía referencia a algo más, no quiero decir local, sino regional, ¿sí? ¿Alguno contestó o alguna contestó algo distinto? Profe, yo puse algo referente con los vientos también, que Bueno, decía ¿qué pusiste? que cuando soplaba el viento Ujú. hacía que el mismo aire frío de la parte de los glaciares moviera a todo alrededor del planeta y volvía a Bueno, repetir el ciclo y bueno, provocaba en diferentes climas el mo- el- bien. la brisa fría esa que viene. Así, lo mismo pasa con el agua cuando Bueno, sí, sopla. es más o menos el mismo fenómeno que sucede en toda la cordillera, ¿sí? Los vientos provenientes del Pacífico, ¿sí?, cargados de humedad, descargan en las zonas altas, ¿sí? Y bueno, en el caso del campo de hielo, bueno, está a una altitud, y en una altitud y latitud, ¿sí?, austral, bueno, hace que toda esa humedad que descargan los vientos provenientes del Pacífico, bueno, favorezcan, sí, las bajas temperaturas y y la generación y conservación del hielo, ¿sí?, de la nieve y del hielo. Eh, Así que bueno, básicamente es eso, ¿sí?, los vientos, ¿sí?, y la humedad, es más o menos el mismo fenómeno que sucede en toda la cordillera, ¿sí? Solamente que como estamos en una altitud más al sur, eh, bueno, hay vientos incluso más fuertes, eso hace que descargue, sí, toda la humedad y se pueda conservar el campo, ¿sí? Y Pero después bueno, leí algo de una
cianobacteriana. Que antes, cuando era en la era de glaciar, eso fue lo que ayudó para descomponer el agua, algo así, que venían Ajá. con metano, ¿puede ser? Bien, bueno, te fuiste unos cuantos millones de años hacia atrás. Eh, Estamos en el Mioceno, Pleistoceno, Mioceno, más o menos. Pero bueno, sí, sí, hay muchos procesos sí, a lo largo de la historia del planeta que han generado glaciaciones o que han favorecido sí, la formación bueno, del agua, del hielo, de todos los fenómenos que conocemos. Bien. La tercera pregunta era un poco para aplicar los criterios que estuvimos viendo en la clase, ¿sí? La pregunta era si le parece que las condiciones determinan, estas condiciones ¿sí? que generan el campo hielo, a su vez determinan la geomorfología ¿sí? del área. ¿Quién contestó qué? ¿Alguno o alguna que se anime, que haya contestado? La tercera. Nunca le saqué la S. No la contesté, profe, pero le iba a poner algo con los valles y eso, porque o sea, era diferente. Bueno, No era bien, lo perfecto. mismo, no era lo mismo cuando estaba, o sea, solidificado, a cuando se iba derritiendo, iba creando detritos, iba Bien, ahí ya nombraste algo importante, los valles, ¿sí? Esos valles glaciarios no tienen tanto desarrollo eh, en la zona, latitudes medias o más bajas, ¿sí? de nuestro país. Si bien estamos también en la cordillera, las geoformas glaciarias características eh, surgen del campo de hielo, ¿sí? Entonces, como vos bien decís, esos valles son una evidencia, ¿sí? de que las condiciones que generan la conservación o producción o conservación del campo de hielo también determinan la geomorfología a nivel regional, ¿sí? Es un poco la parte de lo que estuvimos charlando de la parte climática, ¿sí? Podemos decir que en esta zona ¿sí? predomina el clima, ¿sí? Y es la que termina generando las geoformas características del lugar. ¿Alguno puso algo distinto o algo más para agregar? Eh, bueno, entonces, para concluir así sencillo y rápido, si podemos decir que si no existiese estas condiciones climáticas, ¿sí? no existiría ni el campo de hielo ni en consecuencia las geoformas características. ¿Sí? Bien, la pregunta 4 nos plantea, ¿sí? Existen muchas evidencias sobre glaciaciones pasadas en el tiempo geológico. ¿Fueron resultado de cambios climáticos? Y en el caso de que la respuesta fuese afirmativa, ¿sí? ¿Qué evento generó esos cambios? Lo tenían que responder con un ejemplito. ¿Qué contestaron? Va primero y después, si alguno dijo que sí, que nos cuente el ejemplo. ¿Alguno o alguna? Nada. La vegetación, profe. Ay. A ver ahí, pequeño tardío. Porque se decía que el planeta antes estaba congelado. Sí, bueno, el Snowball Earth. Ah, bueno, a ver, pero mis compañeros escribió algo. Sí, ahí estaba leyendo. De origen, ahí se te cortó, Fernando, el texto. Sí, no me deja escribir, pero era de origen, a ver. Tectónico, sí. Bueno, profe, De ahí es origen, cuando. Ah, sí, de sí, origen sí. terrestre y astronómico, pues sí. Bueno, bien, Y combinación de bien, ambos.
perfecto. Bien, la parte astronómica también tiene su incidencia. Bien. ¿Y vos, Stephanie, qué ibas a decir de la teoría de Snowballer? Que creo que te referías a eso. No, estaba diciendo que, bueno, el planeta solía estar congelado y Ujú. que cuando apareció esto de la cianobacteriana que descongelaba el agua y el metano, bueno, si antes era hielo y ahora está descongelado, empezó lo que era la parte de la vegetación. Bien, O sea que lo que era, no sé, podría decirse el desierto, que no es un desierto, ahora es un lugar de vegetación. No, no me refiero al desierto, desierto, profe. Me refiero a que antes no había nada y que ahora hay vegetación. bien, bueno, Y en las bien, partes de mayor altura, bueno, se sigue encontrando lo que es hielo. bien. Bueno, no sé si se refería exactamente a eso la pregunta, pero puede ser válido, ¿sí? Bien, pero bueno, la idea era que sí, que respondieran sí sobre, o sea, que respondieran que sí. Entonces, nada, dentro de la publicación hay varios ejemplos. eh, y bueno, yo elegí el de Antártida, que por ahí es uno un poquito más conocido o que tenemos más fresco, ¿sí? En donde, bueno, básicamente la glaciación antártica se generó a partir de, bueno, una serie de eventos principalmente tectónicos, ¿sí? Que, bueno, que generaron cambios a nivel global, como estuvimos viendo en la clase pasada, en cuanto a las circulaciones atmosféricas y las corrientes oceánicas, ¿sí? La distribución de los continentes también generó glaciaciones, ¿sí? El caso de la Antártida es uno de ellos. Así que bueno, básicamente esa era la idea. Sí, lo que comentaste, escribiste Fernando, es correcto, sí, está bueno. No sé si vieron, bueno, si deben haber visto el grafiquito que les dejé en la última diapositiva de la clase pasada. Ahí habían varias glaciaciones. Eh, Así que bueno, no vamos a entrar mucho más en detalle con esto porque nada, hay bastante para hablar y eh, tenemos que seguir avanzando con la materia. ¿Preguntas sobre este tema? Si no, arrancamos con la teoría. Yo tengo una, profe, capaz que no tiene mucho que ver, pero Decime. toda esa parte, la parte de la tierra de la Antártida, todo eso está Ujú. estudiado, sí. Me refiero a que debe tener un espesor bastante grueso de hielo como para más o menos Sí, sí, estudiarlo sí. eso. Sí, sí. Incluso se utilizan, o sea, se perfora el hielo para conocer no sé si lo saben esto, pero seguramente que sí, o lo han visto en algún documental. Se perfora el hielo, sí, para tratar de extraer las burbujas de aire que quedan entrampadas en el hielo y conocer la composición atmosférica, o sea, la composición de los gases de la atmósfera en los distintos milenios y hacia atrás. Eh, pero sí, son varios miles de metros, en algunos casos, el espesor de hielo en la Antártida, y bueno, obviamente ha sufrido variaciones, pero bueno, ahora con el calentamiento global y el cambio climático, calentamiento global, que no es lo mismo, pero bueno, no vamos a hablar de eso, eh, también se está perdiendo, ¿sí? De a poco. O no. Desde un punto de vista geológico, es rápido. Y de humano también podría ser. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿El resto saben qué les pasó? Me falta Matías, Renata y nadie más. Bueno, bueno, siguiendo con la parte teórica, ahí está Renata, justo la llamé. Bien, faltaría Matías solamente, creo. Sí. Bueno, como les contaba, siguiendo con la parte teórica, hoy vamos a ver básicamente los conceptos de meteorización, ¿sí? Las clasificaciones.
Y bueno, no mucho más, ¿sí? Vamos a tener un cuestionario al final, después de que terminemos con la teoría, no sé si lo ven todavía, ¿no? Tienen cargado un cuestionario, ¿sí? En la plataforma, eh, son preguntas para desarrollar, así que nada, los van a tener que responder y yo después se las voy a corregir a cada uno, ¿sí? Bien, entonces, para comenzar, podemos definir a la meteorización, ¿sí? Como la desintegración y descomposición de las rocas, ¿sí? Denme un segundo. ¿Ven ahí bien la pantalla? Sí, sí se ve, profe. ¿Se ve acá? ¿Se ve el mouse también? Si muevo el mouse, ¿lo Sí, ven? Ah, bien. sí, sí. Bien, entonces, como les decía, es básicamente la desintegración y descomposición de una roca, ¿sí? Em, como consecuencia de los agentes exógenos, ¿sí? Si se acuerdan, estuvimos viendo endógenos y exógenos en las primeras clases. Endógenos tenían componente vertical, los exógenos componente horizontal, ¿sí? Donde, bueno, los atmosféricos son los principales, ¿sí? El agua, el viento, lluvias, hielo. Y también se puede involucrar dentro de la meteorización a los agentes biológicos, ¿sí? También lo vamos a ver ahora en un ratito. Entonces, fíjense que dicho esto, ¿sí? Definida la meteorización, podemos decir que la meteorización es el proceso o uno de los procesos más importantes, ¿sí? Dentro de lo que es la evolución del modelado terrestre, que ya estuvimos viendo algunas de las teorías, ¿sí? De evolución del relieve, si se acuerdan de las clases anteriores. Entonces, como les dije al principio, ¿sí? La transformación de las rocas y de los minerales que están dentro de estas rocas, ¿sí? Se da a partir de dos mecanismos, ¿sí? La desintegración, que básicamente son procesos físicos, y la descomposición, que son procesos de carácter químico, ¿sí? Estos procesos sí se dan debido a que las rocas, básicamente, que se generan en el interior de la corteza o en profundidad, ¿sí? Cuando llegan a la superficie se encuentran en desequilibrio, ¿sí? Entonces, lo que sucede es que la meteorización intenta, ¿sí? Llevar a estos materiales que están en desequilibrio en la superficie, llevarlos a un equilibrio con las nuevas condiciones, ¿sí? Ya sea de presión, temperatura, etcétera, ¿sí? Quimismo, lo que se les ocurra. Entonces, si recuerdan un poco el ciclo sedimentario que estuvimos viendo en las primeras clases, la meteorización va a ser el primer proceso, ¿sí? Que se genere sobre una roca, ¿sí? Eh, y bueno, básicamente los productos de la meteorización van a poder ser erosionados, transportados, depositados y luego nuevamente pasarán a ser roca, ¿sí? Ya estuvimos hablando un poco de eso en clases anteriores, solamente que ahora estamos definiendo, ¿sí? A la meteorización. En las otras clases solamente lo nombramos. Además, ¿sí? La meteorización es uno de los principales procesos en la formación de suelos. ¿Por qué digo esto? Cuando ese sedimento, ¿sí? No se deposita y se soterra, si ese sedimento sigue evolucionando, pasa a ser parte del suelo, ¿sí? Entonces, ahí se conectó alguien. Ahí está Matías, bien. Eh, entonces, bueno, básicamente la meteorización no solamente genera sedimentos, sino que también colabora o da la materia prima para la formación de suelo, ¿sí? Al final vamos a ver muy cortito algo sobre suelos, ¿sí? Eh, y bueno, obviamente ese suelo después se transforma entra en la cadena productiva biológica, en donde, bueno, que básicamente generan los nutrientes para las plantas y las plantas para los animales y así sucesivamente. Entonces, otro concepto bastante importante, que este también se los voy a tomar de acá a la China, así que presten atención, eh, es el que la meteorización, sí, básicamente, como dijimos, involucra desintegración física y descomposición química, ¿sí? Pero lo hace in situ, ¿sí? En la masa de roca y mineral. Por otro lado, la erosión eh, se define como, o podemos decir que la erosión sucede cuando los componentes de la roca, ¿sí? Se ponen en movimiento a partir de
los agentes exógenos, ¿sí? Que a su vez también generan la meteorización, ¿sí? Entonces, la gran diferencia entre meteorización y erosión es la ausencia de movimiento de la meteorización y la dinámica de la erosión, ¿sí? O sea, el transporte. Bien, acá les dejé un ejemplo para que empecemos a ver la acción de la meteorización, ¿sí? En distintos niveles. Fíjense que lo que vemos acá en la imagen es un neck volcánico, que un neck volcánico básicamente eh, se dice cuello, es cuello, ¿sí? Cuello volcánico. Se genera cuando la lava, ¿sí? Solidifica o cristaliza en el interior del cráter del volcán, ¿sí? Y cuando el resto del volcán es meteorizado y erosionado, ¿sí? Lo que queda es esa lava cristalizada posterior, ¿sí? Y más resistente a la meteorización. Entonces, lo que vemos acá es una geoforma característica y lo que vemos es lo que se denomina meteorización diferencial, ¿sí? Entonces, estamos viendo un cuerpo rocoso que es más resistente, ¿sí? Que toda la roca que tenía alrededor en su momento. Bien, entonces, definido lo que es la meteorización, vamos a empezar a hablar un poco de los tipos de meteorización, ¿sí? Ya adelanté un poco cuando dije que los procesos eran los de desintegración y descomposición, y entonces vamos a tener tres tipos, ¿sí? De meteorización, que va a ser la meteorización física, ¿sí? Procesos de desintegración, la meteorización química, procesos de descomposición, y la meteorización biológica que puede tener, ¿sí? Ambos procesos, tanto físicos como químicos, ¿sí? Desintegración o descomposición. En la meteorización física, ¿sí? A grandes rasgos lo que hace es, como ya dije varias veces, desintegrar la roca, ¿sí? A partir de procesos mecánicos, dentro de los cuales los más comunes podemos nombrar el crecimiento cristalino, la insolación, los alivios de presión, la alternancia entre humedad y sequía, y la acción de raíces en el caso de meteorización biológica, ¿sí? Que les dije que podía tener procesos físicos. Entonces, este debilitamiento, ¿sí? De la roca o de la masa rocosa a partir de principalmente superficies de debilidad, como ya estuvimos viendo en estructural, fallas diaclasas, fracturas, foliaciones, ¿sí? Básicamente la meteorización lo que hace es aprovechar esas zonas de debilidad y romper la roca, ¿sí? Lo que a su vez favorece los procesos químicos durante la meteorización química, ¿sí? Lo que vemos acá en la imagen es un ejemplito muy sencillo, ¿sí? De superficies de exposición de un cubo, ¿sí? Que tiene, bueno, 2 por 2 por 2. Y bueno, a medida que se va rompiendo podemos ver cómo va aumentando, ¿sí? La superficie expuesta a la meteorización química, ¿sí? O a los agentes exógenos, mejor dicho. Entonces, como les decía, los principales factores o el principal factor que facilita la meteorización física son las zonas de debilidad, ¿sí? Que ya nombré. Y también podemos nombrar a la acción biológica, que también hicimos mención en la acción de raíces, y las diferencias de temperatura, ¿sí? Lo que vamos a ver en instantes. Entonces, a grandes rasgos, tenemos distintos procesos de meteorización física, entre los cuales podemos nombrar enlajamiento, la crioclastía, el termoclastismo, el haloclastismo y el hidroclastismo. Ahora vamos a ir viendo uno por uno, ¿sí? Pero bueno, podemos resumir rápidamente a enlajamiento como una expansión que se genera por descompresión, ¿sí? Ahora lo vamos a ver mejor. La crioclastía básicamente es el esfuerzo generado por la conversión de agua líquida a hielo, también lo vamos a ver ahora. El termoclastismo es lo mismo, el esfuerzo pero generado por calor, ¿sí? El haloclastismo por esfuerzo generado por precipitación de sales y el hidroclastismo esfuerzo generado por incorporación de agua en la estructura mineral, ¿sí? De los minerales de un cuerpo rocoso. Entonces, dentro de lo que es enlajamiento, podemos, como les decía, se genera a partir de la liberación de presión, ¿sí? Principalmente por eliminación de carga lidostática, o sea, lo que veíamos en
el NEC, ¿sí? Esto tenía rocas por encima, ¿sí? Cuando esas rocas se meteorizaron, ¿sí? Se liberó presión, no es el caso, pero para que más o menos se entienda y se vea un poco más fácil que en el esquemita, básicamente nosotros lo que vemos acá es, en el esquema, es un plutón, ¿sí? Una roca ígnea que cristalizó en profundidad, ¿sí? Y cuando la carga litostática que tenía encima, o sea, las rocas que tenía encima, se meteorizaron y erosionaron, lo que sucede es una pérdida de presión, ¿sí? Porque cuando este plutón se cristalizó, ¿sí? Lo hizo porque no podía seguir ascendiendo por la presión a la que estaba sometido, ¿sí? Cuando cristaliza, se elimina la carga sedimentaria o litológica que tenga, eh, se libera esa presión y lo que se genera es enlajamiento, ¿sí? Eh, entonces, bueno, básicamente lo que se genera es lo que conocemos como lajas, ¿sí? Que no siempre son las lajas del piso, no tienen que ser este tipo de rocas, pero la estructura sí es básicamente idéntica. En el caso de la crioclastía, gelivación o gelifracción, a todos me parece, o lo más normal es que nos haya pasado a todos, es olvidarnos una botella y de cualquier líquido, si es de agua mejor, ¿sí? En el freezer y que se haya reventado. Si no le pasó a ustedes, seguramente le pasó a alguien de su familia. Eso se genera básicamente porque en el caso del agua, cuando está en estado líquido y pasa a hielo, ese cambio de fase o de estado involucra un aumento del 9% del volumen, ¿sí? Entonces, en el caso de la botella, si tenemos una botella llena y cerrada, cuando se congela, ¿sí? El agua que está dentro aumenta un 9% y es lo que genera la ruptura de la botella, ¿sí? O se revienta, como le decimos. Entonces, en el caso de las rocas, el proceso es básicamente el mismo. La idea es que el agua en estado líquido aproveche las zonas de debilidad, ¿sí? Fracturas principalmente, y en las zonas áridas, por ejemplo, cuando tenemos grandes amplitudes de temperatura, por la noche, ¿sí? Ese agua infiltrada dentro de las fracturas o los planos de debilidad de la roca, ¿sí? Ese agua se congela, ¿sí? Y eso es lo que genera un esfuerzo en la masa rocosa y lo que termina, ¿sí? Rompiendo la roca. Esto no sucede de un día para el otro, ¿sí? Es un proceso que lleva tiempo, ¿sí? Entonces necesitamos un ambiente árido y con grandes amplitudes térmicas y que sucedan durante prácticamente todo el año, ¿sí? En el caso de la temperatura o el termoclastismo, ¿sí? Que habíamos nombrado antes, ¿sí? También llamado insolación, se genera en las rocas que son pobres conductoras de calor. Por ejemplo, eh, cuando una roca es calentada por el sol, ¿sí? Si no conduce el calor, en el caso de una roca ígnea, por ejemplo, lo que sucede es un calentamiento diferencial de la masa rocosa y esto hace que se genere una expansión y contracción, ¿sí? En base a estas variaciones de temperatura. Además, la composición mineralógica también ayuda, ¿sí? A estos cambios de volumen o estos cambios contraccionales, ¿sí? En donde, bueno, los minerales oscuros se pueden enfriar y calentar bastante más fácil, ¿sí? Que los claros, y bueno, genera la desintegración a lo largo de estos contactos entre los minerales principalmente oscuros, ¿sí? Otro proceso es el de choque térmico a partir de fuego, ¿sí? Que eso también puede llegar a meteorizar una roca de manera física. Así que bueno, básicamente eso es lo que sucede, ¿sí? Lo que vemos acá es, bueno, a partir de la generación de una diaclasa por cambios de temperatura dentro de la roca, ¿sí? Se terminó rompiendo. Tengan en cuenta que, además, si esa diaclasa generada por cambios de temperatura le sumamos la crioclastía, ¿sí? Terminamos, por ejemplo, la crioclastía, entre otros procesos, terminamos con este tipo, ¿sí? De ruptura. Imagínense el esfuerzo y el tiempo que lleva romper un bochón, ¿sí? De roca de este tamaño, ¿sí? Fíjense
el tamaño de estos dos hombres respecto al tamaño de la roca, ¿sí? Esto es un claro ejemplo de metrización física. En el caso del aeroclastismo, ¿sí? Básicamente es, como les dije, es el esfuerzo a partir de la precipitación de sales, ¿sí? Que se generan en los poros de las rocas, también a lo largo de fracturas o microfracturas, y que bueno, también se pueden generar cambios volumétricos de entre 1 y 5%, y lo que esto hace con el tiempo que se desintegre la roca. El hidroclastismo es básicamente lo mismo, solamente que en vez de precipitar sales, lo que sucede es que los minerales incorporan agua en su estructura, ¿sí? Entonces se genera un esfuerzo y se desintegra la masa rocosa por un aumento del estrés tensional, ¿sí? Esto también se da en áreas con alternancia de humedad y desecación, ¿sí? Bien, ya entrando en lo que es la metrización química, ¿sí? Como hablamos al principio, las rocas que están formadas a mayores presiones y temperaturas y en ausencia de aire, ¿sí? Se vuelven químicamente inestables al ponerse en contacto con la atmósfera. Esto no es un proceso instantáneo, ¿sí? Pero bueno, podemos decir que a grandes rasgos el agua, el oxígeno y el dióxido de carbono que están presentes en la atmósfera atacan a las rocas, ¿sí? Y generan reacciones exotérmicas, ¿sí? Los productos se pueden eliminar por disolución, ¿sí? Dejando un residuo que es menos soluble, y se generan principalmente los minerales de neoformación, ¿sí? Arcillas y oxidrilos a grandes rasgos. Que bueno, como también vimos un poco en minerales y análisis de mina, ¿sí? Con yacimientos supérgenos, no sé si se acuerdan, en la zona de oxidación teníamos, ¿sí? Principalmente hidróxidos de hierro y arcillas. No sé si se acuerdan del perfilito. Eso se genera básicamente por metallización química o lixidación. Entonces, bueno, de los que nombré, ¿sí? El agente más importante de lo que es la metallización química es el agua, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un solvente prácticamente universal y, bueno, que en pequeñas cantidades no necesitamos muchas cantidades para que se generen resultados importantes en la actividad química, ¿sí? Eh, y como ya vimos la semana pasada, la metrización química, ¿sí? Va a estar ligada principalmente al clima. Este grafiquito lo vimos la clase pasada, si se acuerdan, el perfil de metrización del que les hablaba, en donde, bueno, vemos una clara correlación entre temperatura y humedad, ¿sí? Principalmente humedad, eh, y, bueno, la profundidad de metrización, ¿sí? O sea, el grado de acción, y fíjense, zona de incremento de movilidad, o sea, la solubilidad de los elementos a partir de la presencia de agua, ¿sí? Otro de los factores importantes en lo que es la metrización química, tenemos a la temperatura y, bueno, la humedad ya la dijimos con el agua, ¿sí? El pH es muy importante, ¿sí? La topografía, la pendiente, también lo es. Eh, Obviamente el tiempo, como les decía, estos procesos no son instantáneos, ¿sí? Entonces, eh, mientras más tiempo le demos a la metrización, más va a actuar, ¿sí? Y obviamente la frecuencia de los procesos también inciden eh, en cuán efectiva va a ser la metrización química, ¿sí? Bien, ya vimos los factores, tenemos que llegar ahora a los procesos, bien. Entonces, como ya vimos los procesos de metrización física, vamos a ver los de metrización química, en donde, bueno, vamos a ver 5 rápidamente: el de disolución, el de carbonación o carbonatación, oxidación, hidratación e hidrólisis, ¿sí? El de disolución básicamente afecta a las sales solubles en agua, ¿sí? Las sales, si bien son eléctricamente neutras, tienen aniones y cationes y atraen el agua, que generalmente es un compuesto polar. Entonces, la carga positiva, ¿sí? Se acerca al anión, y la carga negativa se acerca al catión. Esto ya lo deben saber de química, ¿sí? Y entonces se alteran las fuerzas de atracción entre el cristal de sal y se liberan iones. Por ejemplo, fíjense, acá tenemos carbonato más agua, nos queda el calcio diluido, dióxido de carbono y agua, ¿sí?
En el caso de la carbonación o carbonatación, es la disolución de los carbonatos a partir de dióxido de carbono, ¿sí? Entonces, si sumamos agua y dióxido de carbono, ¿no se ve el mouse? ¿Qué le pasa? Ahí está. Si sumamos agua y dióxido de carbono, lo que se da es el ácido carbónico, ¿sí? Ese ácido reacciona con el carbonato y lo que tenemos es em, calcio, ¿sí? Y bicarbonato, si mal no recuerdo. En el caso de la oxidación, también estuvimos hablando en minerales y análisis de mina, ¿sí? Que la oxidación cumplía un papel bastante importante en los yacimientos supérgenos, ¿sí? En donde, bueno, fíjense, hematita y guetita, ¿sí? Son óxidos e hidróxidos de hierro. Y a grandes rasgos, la oxidación lo que genera es el pasaje del hierro férrico a ferroso, ¿sí? Y bueno, eso, como vimos en minerales y análisis de mina, nos generaba los depósitos de hierro y bueno, el del aluminio también, ¿sí? Con las bauxitas y las lateritas. Bien, la hidratación, obviamente, ya el mismo nombre te lo dice, ¿sí? Se incorpora agua al nuevo mineral y un caso clásico es el de la anhidrita y el yeso, ¿sí? Que los dos son sulfatos de calcio, solamente que uno es hidratado y la anhidrita no, ¿sí? Como también vimos en meteorización física, la hidratación genera expansión de la estructura, ¿sí? Entonces, bueno, podemos tener, en este caso, la hidratación es tanto física como química, ¿sí? Tenemos expansión de la estructura y cambio en la estructura cristalina. Bien, en lo que es hidrólisis, bueno, es la reacción en la cual una sustancia reacciona con el agua y el protón o el hidrógeno del agua disociada sustituye algún catión de la red cristalina, ¿sí? Y bueno, lo que hace es destruir la disposición ordenada y genera la descomposición del mineral, ¿sí? Esto sucede principalmente en los minerales de aluminio silicatados y es un proceso fundamental en la formación de arcilla. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Están ahí? No. Bien, creo que era Brenda la que habló, si no me equivoco. Bien, vimos meteorización física y química, ahora vamos con la biológica. Dentro de la meteorización biológica, como ya les adelanté, bueno, involucra así ambos procesos, el de desintegración y el de descomposición, y podemos plantear tres tipos de meteorización biológica: la biogeomorfológica, en donde básicamente los seres vivos descomponen las rocas y se crean micromorfologías. Este es el caso de los líquenes, ¿sí? De las algas o líquenes, que es algo bastante típico, no sé si lo habrán visto en algún lugar, ¿sí? Pero bueno, lo que estos microorganismos pueden generar es expansión y contracción, ¿sí? Y bueno, desintegran y descaman a las rocas, ¿sí? Obviamente con el tiempo. En el caso de la zoogeomorfología, es la acción de la fauna, ¿sí? Y para eso tenemos el claro ejemplo de las termitas, ¿sí? Seguramente también, si vieron alguna vez Discovery Channel o National Geographic, hay muchísimos documentales sobre estos animalitos, en donde, bueno, básicamente la generación del termitero a partir de la saliva de las termitas, genera una meteorización diferencial, ¿sí? O genera en realidad una resistencia mayor y una mezcla y traslado del material, ¿sí? Por parte de los animales, y bueno, eso genera obviamente una meteorización. Y en el caso de la fitogeomorfología, sí, es la actividad de la flora con, bueno, básicamente la acción de las raíces, ¿sí? Había una foto un poco más ilustrativa. Acá, ¿sí? La acción, por ejemplo, la acción de las raíces, esto se genera
Seguramente les habrá pasado en alguna vereda también, que habrán visto que la vereda se rompe, ¿sí? Eso es meteorización biológica, solamente que la roca es de origen antrópico, podríamos decir. Pero bueno, básicamente las raíces pueden generar, ¿sí? Meteorización física, ¿sí? O bueno, desintegración del material rocoso. Bien, y acá les dejé un pequeño resumen, ¿sí? De lo que estuvimos viendo, vaya, de lo que estuvimos viendo del perfil de meteorización, ¿sí? En donde, bueno, podemos resumir que la profundidad en la meteorización va a depender, como ya vimos, de factores climáticos, tanto temperatura como presión. Los factores biológicos también juegan un rol importante, la pendiente, ¿sí? Eh, la hidrogeología, o sea, la profundidad de la napa freática, por ejemplo, el tipo de roca, por supuesto, como siempre, su fisilidad, o sea, su grado de rotura, los cambios climáticos, bueno, va un poco de la mano con el clima, ¿sí? Y como está escrito acá, ¿sí? La profundización, o la profundidad de meteorización va a resultar del balance entre la intensidad de la meteorización, ¿sí? Y la erosión superficial. O sea, si yo meteorizo pero erosiono, la profundidad no va a ser, no va a avanzar, ¿sí? Entonces, fíjense que en los trópicos la erosión hídrica es baja, ¿sí? Entonces eso hace que se favorezca la meteorización. Y en las laderas el material alterado se denuda, o sea, se erosiona. Y cuando tenemos sectores de bajo ángulo, la erosión es mínima, ¿sí? Y la meteorización aumenta. Entonces podemos decir a grandes rasgos que a mayor pendiente, mayor erosión, obviamente, mayor transporte, menor meteorización, o sea, menor desarrollo del perfil de meteorización, y al contrario, a menor pendiente voy a tener menor transporte y voy a tener mayor meteorización, ¿sí? Bien, bueno, acá el concepto de regolito, que tal vez ya lo conozcan, es la roca alterada in situ, ¿sí? Que a su vez el regolito es el material parental, ¿sí? De lo que es luego el suelo. Y bueno, ahora vamos a ver algunas geoformas resultantes de la meteorización, ¿sí? Primero vamos a ver cavernas y abrigos, que se generan en zonas en paredes verticales principalmente. Son básicamente lo mismo, solamente que dependiendo de dónde lo encontremos, tiene distintos nombres, ¿sí? Los alvéolos o tafones en laderas inclinadas y los namas o pilancones en superficies horizontales. Em, Bien, bueno, estas geoformas prevalecen en climas áridos, eso es importante, y se desarrollan, ¿sí? En rocas de origen ígneo y en areniscas, ¿sí? También son bastante comunes. Entonces, en el caso de las primeras, que eran las cavernas o abrigos, básicamente tenemos procesos de cambios de humedad, ¿sí? O ascenso capilar, y esta diferencia lo que genera es la meteorización diferencial, de la que les hablé al principio, ¿sí? Y entonces se pueden llegar a generar estos monolitos en forma de hongo, ¿sí? Que son bastante característicos y llamativos. Pero bueno, básicamente es en las en las paredes verticales, ¿sí? Bien, creo que nada más. En el caso de los alvéolos, les había dicho que eran en las paredes inclinadas, ¿sí? Y bueno, tienen tamaño de centímetros y cuando se juntan varios se le dice panal de abeja, ¿sí? Y bueno, su origen no está del todo determinado, puede ser por erosión eólica, descamación, crioclastía, como estuvimos viendo, e incluso meteorización salina, ¿sí? Bien, en el caso de los tafones, es lo mismo que el alvéolo, solamente que tiene mayores dimensiones, ¿sí? Y el origen obviamente también es controvertido, al igual que los alvéolos. Finalmente los namas, ¿sí? Se generan, como les habíamos adelantado, en la parte horizontal, ¿sí? Y se generan por humedecimiento, secado y aloclastismo, que estuvimos viendo hace un ratito.
Obviamente, fíjense que si se desarrollan areniscas calcáreas, lo primero que se va a diluir es el carbonato, ¿sí? Y si son silíceas, se lixivia el cuarzo con pHs mayores a 8, ¿sí? Bien, pero bueno, lo que dije obviamente respecto a la arenisca es que el carbonato, ¿sí? Es generalmente lo primero que se meteoriza. El cuarzo generalmente le cuesta, es un poco, bastante más resistente. Bien. Bueno, una vez generada la depresión, la meteorización química en el fondo suele ser la que predomina, ¿sí? Y las partículas que quedan sueltas son evacuadas por acción del viento, ¿sí? Vamos, la clase que viene vamos a ver geomorfología eólica. Algunos ejemplos, ¿sí? De namas son geoformas bastante llamativas, ¿sí? Uno no esperaría encontrar en una masa rocosa una geoforma de este tamaño y de esta forma, ¿sí? Y bueno, para ir cerrando, les dejé la definición de suelo, ¿sí? Regolitos ya los habíamos nombrado, y podemos decir que el suelo es una combinación, ¿sí? De tanto material mineral, o sea, inorgánico como orgánico, agua y aire. O sea, vamos a tener la parte inorgánica, van a ser los minerales, ¿sí? La parte orgánica, la materia orgánica, ¿sí? Ya sea raíces, pasto, microorganismos, lo que se les ocurra. Y después en la parte poral vamos a tener agua y aire, básicamente, ¿sí? Eh, bien. Al igual que lo que estuvimos viendo en ambos tipos de meteorización, dentro de lo que es el suelo, obviamente vamos a tener varios factores que inciden en la cantidad y el tipo de suelo, ¿sí? Obviamente la roca madre o el tipo de material parental es fundamental, la cantidad de tiempo que se generan los procesos, el clima, ¿sí? Agua y temperatura, las plantas o flora y fauna y la topografía, como estuvimos viendo, ¿sí? Bien. ¿Alguna pregunta? Esto ya lo dije, me parece. Sí, material parental, roca madre. Bueno, no es lo mismo, sí, de roca madre que estuvimos hablando hace un ratito en gas y petróleo, ¿sí? Eh, el roca madre, en este caso, en geomorfología, se refiere, ¿sí? Al material fuente, ¿sí? Que a partir de la meteorización genera los procesos pedogenéticos o de desarrollo del suelo, ¿sí? Bien. Bueno, el tiempo obviamente es fundamental, no voy a entrar en demasiados detalles con esto, ya lo sabemos. El clima también, ¿sí? Temperatura y precipitación, recuerden, siempre es fundamental, tanto para la meteorización como para los procesos pedogenéticos. Tanto microorganismos como plantas y animales son fundamentales también. Básicamente es la parte orgánica, ¿sí? Del suelo, son los que aportan la parte orgánica. Eh, Obviamente la topografía, ¿sí? A mayor pendiente, menor desarrollo de suelos, a menor pendiente, mayor desarrollo, ¿sí? Y finalmente les dejé acá cómo se clasifican de manera general los suelos, ¿sí? Faltó una R para el regolito, pero bueno, a grandes rasgos podemos decir que se clasifican a los suelos como O, A, B y C, ¿sí? Principalmente con O como la parte de materia orgánica, la A como la parte mineral, ¿sí? Generalmente O y A están en las partes más someras o en las partes superficiales del suelo. La B sería la capa subsuperficial del suelo, ¿sí? Y la C vendría a ser la roca madre parcialmente alterada, o R, ¿sí? Regolito, que podría estar incluso un poco más abajo. Eh, bueno, en el caso de la letra E se refiere a la eluviación y la lixiviación, que bueno, que extraen los componentes y los constituyen como solubles en el suelo. Bien, preguntas. Hablé mucho, me parece, ¿no?
Bueno, ahí denme un segundo que les comparto en la pantalla. Bien. Ahí voy, ¿eh? Un segundo. Ahí está. Bueno, a ver si le puse presente 2, 4, 6, 8. Joya. Invictos hoy. Todos presentes. Bueno, como les comenté al principio de la clase, vamos a tener un cuestionario, ¿sí? Cortito, en realidad son pocas preguntas, pero pretendo que contesten a conciencia, ¿sí? ¿Y ahora por qué no me deja? A ver qué le pasa. Ahí está. Bien, ¿ven ahí la plataforma? Sí, Bien, bueno, acá en la semana 4 les dejé un cuestionario, ¿sí? Son 6 preguntitas a desarrollar, ¿sí? Con sus palabras, obviamente. Eh, Así que bueno, traten de contestar lo más extendido posible, ¿sí? No pongan 5 palabras y ya, ¿sí? Así que tienen para pensar, la idea es que lo piensen, no que escriban tal cual lo que está en las diapositivas, ¿sí? Sino que intenten resolverlo a conciencia, ¿sí? Eh, Está hasta las 22:40, así que tienen bastante tiempo para hacerlo. Así que nada, los invito a ingresar y comenzar. Yo voy a estar disponible, ¿sí? Si les parece, podemos dejar la llamada o cortarlo acá y cualquier consulta que tengan me pueden escribir. Como quieran ustedes, como les sea más cómodo. Eh, ya les digo, tienen hasta 22:40 para hacerlo. No van a tener tarea para la semana que viene de geomorfología. Tuve en cuenta que en gas y petróleo tienen bastante para hacer. Y en prácticas 2 más todavía. Bueno, si les parece, cualquier consulta, escriban al grupo, ¿sí? Así por ahí les sirve a todos. ¿Vale? Ahí voy a parar la grabación. Ahí está.